Estamos aquí en el Pulqui. Acá vino recién un tachero que dice que Luis Delía se olvidó en un taxi unos anteojos. Así que estos son los anteojos de Luis Delía. Si alguien lo puede avisar. ¿Sabes qué estás Nadie diría que estos son los anteojos de Luis Delía. No, vos los ves modernos. afrancesados, sí. Están muy buenos. Hay gente que en el chat de la transmisión de YouTube acertó nuestro invitado. A ver, voy a decir quiénes acertaron. Alguno que acertó por acá. Bueno, varios son los que dijeron. Hernán Brienza, que lo recibimos con ¡bravo! un gran abrazo de ¡Bravo! cariño. ¡Bravo! Alicia García Massa acertó. Nahuel Ferreira acertó. Y Laura Arena acertó. Marité acertó. Matías Albamonte acertó. Silvia Castro acertó. Ofelia Zárate acertó. Bueno, y licenciada Sandra Obadía también acertó. Sergio Sánchez también acertó. Marta Di Paulo acertó. Norma Romero acertó. Eleonora Toro acertó. Un montón de gente estaba participando de este juego. Alguno dijo antes Pablo Rago. Y Caruso Rompiendo también acertó, que Hernán Brienza. Mirá cuánta gente te adivinó. El invitado, hay que hacerlo siempre ese jueguito, ¿no? De no decir el invitado, tenerlo ahí, que Carlitos Di Mari haga su rosarinada, ¿no? Y de móvil. Bueno, gracias por venir, viniste con Vito. Gracias acá. por la invitación. Vine con Vito porque la mañana lo obligaba. Muy bien. Ahí le agarró la timidez y después nos lleva puesto, pero... Yo siempre que tengo un programa te invito. Con Vito. Muy bien. Muy pronto, un programa Muy bien, para muy chicos. rápido, muy rápido. Ahora vacaciones de invierno. Bueno, ¿cómo estamos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de Argentina hoy, Hernán? Con tu análisis que tanto nos ha enriquecido la mirada durante mucho tiempo y nos sigue enriqueciendo. Es muy pero amplia bueno. la situación, ¿no? Digo, ¿Un es qué? Muy amplia Sí. la pregunta sobre una situación que nos deja siempre un poquito más anodado, ¿no? Cada día que pasa uno se pregunta dónde está, ¿no? Y qué pasó con la Argentina que relativamente transitábamos hasta hace muy poco, ¿no? Con todas sus contradicciones, con todos sus defectos, con algunas de sus virtudes, con sus discusiones internas. Parece que esa Argentina, digo, de hace pocos meses, ya no es la misma, ¿no? Que se discuten otras cosas, que por ahí de fondo las discusiones son las mismas, pero las formas en las que se disputa el mundo de lo público son formas diferentes, ¿no? Y además con un personaje que es el presidente de la Nación, con una personalidad determinada, muy extrema para distintos, yo diría, distintas aristas. Es muy extremo en todas sus aristas comunicativas, en su violencia discursiva, en su equilibrio emocional, en sus políticas públicas, en su ideología, ¿no? Parece ser, yo diría que tiene como un efecto puercoespín, ¿no? Porque donde lo toques, Milei te agrede, ¿no? Y esto nos debería convocar a cierta misericordia con Milei como ser humano, si no fuera el presidente de la Nación Argentina, ¿no? O sea, yo si tuviera un amigo como Milei, estaría muy encima de él, tratando de ayudarlo. Pero es el presidente de la Nación y es un hombre que no ayuda a nadie, ¿no? Sino todo lo contrario, que agrede a las grandes mayorías. Desayuda. Desayuda, sí. No, digo esto porque también hay algo de del tránsito de lo humano que también hay que contemplarlo en Milei, ¿no? Yo siempre digo que el peor análisis que podemos hacer sobre la política es deshumanizar a los políticos, ¿no? Entonces construimos formas mitológicas de los líderes políticos, ¿no? Entonces, Cristina, por ejemplo, es infalible o malísima, maquiavélica, y ninguna de las dos es. Nunca una persona es las caricaturas
que la política hace sobre ellas, o que la comunicación hace sobre ellas, o que la comunicación hace sobre ellas. Bueno, con Milei también pasa un poco lo mismo, ¿no? Si uno humaniza el drama de ese muchacho, no tiene más que tenerle misericordia, pero rogarle por favor a Dios que deje de ser el presidente de los argentinos, porque el daño que hace con el daño que hicieron con él es irreversible en algún punto, ¿no? Nosotros que utilizamos gente que mucho la está palabra muriendo, irreversible, sí. pareciera que lo irreversible es el daño que hace casi siempre el neoliberalismo cuando gobierna, y más el daño que hace Milei. Digo irreversible el daño del neoliberalismo porque la sociedad argentina nunca fue la misma después del fracaso del plan económico de Martínez Dios en el 81, no fue la misma después del fracaso del 2001, no fue la misma después del fracaso del 2017-2018 de Macri, con lo cual la sociedad argentina cada vez que un proceso de reorganización nacional sí. De corte neoliberal actuó, la Argentina salió, o las mayorías salieron diferentes y perjudicadas, ¿no? Sí. Y a mí me da la impresión que esta lógica de un Milei absolutamente deschavetado genera aún más dolores sobre la sociedad argentina, y dolores incluso te diría no solamente económicos, que los dolores económicos los vemos todos los días, ¿no? En la calle, los vemos en nuestros salarios, en nuestros bolsillos, en los amigos que se quedan sin trabajo y amigas que se quedan sin trabajo, en los jubilados que no llegan a fin de mes, pero creo que también hay un dolor espiritual y también un dolor yo diría psicológico, ¿no? Que es el del terror de no saber qué cosa es verdad y qué cosa no es verdad de lo que te están planteando, ¿no? Cuando yo concuerdo con que las políticas de Milei son un poco psicotizantes, ¿no? Porque con absoluta certeza te dicen que bajó la pobreza en la Argentina. Y bueno, uno sabe que todos los gobiernos están obligados a decir que bajaron la pobreza en la Argentina, ¿no? Digo, yo recuerdo la frase de Aníbal Fernández diciendo que teníamos menos pobreza que en Alemania, digamos, ¿no? Digo, un gobierno siempre está obligado a decir que tiene menos pobreza. Pero la sensación que uno tiene es que es la imposición de esa verdad y es desde la propia creencia del emisor, ¿no? Creo que en algún punto Milei está hiperconvencido de aquellas cosas que te intenta imponer y que te las intenta imponer sin posibilidad de discusión, porque si vos las discutís sos un mandril, sos un imbécil, sos un argentino del mal, digamos, estás en contra del plan de las fuerzas del cielo. Sos un zurdo empobrecedor. Sí, por eso. Digo, yo puedo decir, no sé, estoy con una remera roja y podemos discutirlo y puedo habilitar la posibilidad de otros discursos. Ahora, cuando yo digo esto es azul y el que no lo ve azul es un idiota, ya no hay posibilidad de diálogo, porque el otro, la única posibilidad que tiene es o quedar como un idiota o imponer a la fuerza su propio discurso de verdad. Entonces, eso es lo que es psicotizante, ¿no? Porque al mismo tiempo tenés una catarata de medios de comunicación repitiendo como focas, ha bajado la pobreza, ha bajado la pobreza, ¿no? Sí. No, varias cosas se me ocurren preguntarte de lo que planteas, Brienza, pero ¿notás como un desacople entre el proceso político y económico? Digo, que es más largo, ciclos más largos, y cómo se narra la coyuntura. Digo, ¿está totalmente desenganchada o agarrada en algo que no refleja esa cosa común, digamos? Yo creo que en el gobierno hay dos grandes discursos, no en el sentido de las palabras, sino en el sentido de los relatos, ¿no? Creo que hay un discurso que es el discurso de los Milei Boys, que quizás están convencidos de que Milei es el profeta de la fuerza del cielo, y después creo que hay un sector del gobierno que está más ligado al mal tradicional en la política, que es el mal del saqueo, el mal del aprovechamiento de los negocios del Estado, que proviene fundamentalmente del macrismo, ¿no? Yo creo que, a diferencia de Macri, Milei es un bueno, y eso es lo más peligroso. ¿Milei es un qué? Es un bueno. ¿Cómo es eso? Claro, Macri es el mal en la política. Es el mal que utiliza la astucia, que utiliza el engaño, engaño, que es consciente de lo que está haciendo, por lo tanto sabe los límites
de cuánto mal se tolera. Este es un bien intencionado que está, ni es un siquiera cruzado. Un bulineado, un O pobre sea, pibe. No sé si es exactamente un bien intencionado. No, que él tiene su cruzada en la cabeza. Sí, y que él va está convencido que sí. es parte del bien y parte de la fuerza Sí. del cielo. Y esos son los más peligrosos, ¿no? Los genocidios no los hacen los malos, los hacen los buenos, ¿no? Sí. Los que están Está queriendo convencidos- hacer una limpieza étnica política. Sí, sí, eso lo hace solamente alguien que cree que está enarbolando el bien, ¿no? Sí, sí. Y que los demás son los malos. Es un redentor, que es un elegido para Sí, esa cruzada, sí. para esa misión. Sí, la diferencia entre las lógicas de amigos y enemigos, como pueden ser las de los populismos, ya sea de izquierda o de derecha, yo no estoy para nada de acuerdo con el término populismo, pero con lo que se denomina populismo, es que el populismo necesita del otro, necesita del que no piensa como uno para convertirlo como adversario, como enemigo y confrontar con él. El problema de las fuerzas del bien es que no necesita de las fuerzas del mal, las tiene que erradicar. Y yo creo que ahí es donde se complejiza mucho la cuestión ética, política y yo diría casi existencial, ¿no? Digamos, si yo necesito de alguien para confrontar y construir mi identidad, de alguna manera le doy identidad al otro. Y esto lo hizo el kirchnerismo, también lo hizo el macrismo, pero a mí me da la impresión que Milei no necesita del otro para constituirse como identidad, sino que necesita de la abolición del otro Sí. para imponer su propia identidad. Y ahí me parece que es lo más peligroso. Yo pensaba hoy, reflexionaba con la gente al comienzo del programa, que percibo como una suerte de palestinización del pueblo argentino, ¿no? Todo aquel que se opone a estas ideas sufre un maltrato y una degradación a ciudadanos de segunda. Es objeto de toda clase de estigmatización y linchamiento mediático a coro, y también de la prepotencia arrolladora de las fuerzas públicas represivas. Todo aquel que, los jubilados, los discapacitados, los familiares discapacitados, los trabajadores en general, los cucas, los peronistas, los socialistas, los progresistas, los comunistas, lo que sea, todo pasa a ser como una especie de parecido a lo que la mirada del sionismo tiene sobre los palestinos, Sí. ¿no? Sí, yo debo aclarar que soy sionista, como lo fue Perón, porque creo que el Estado de Israel tiene un derecho a la existencia. Aclaro esto por lo que voy a decir ahora. Yo veo en la construcción del enemigo que hizo el nazismo, en la construcción del enemigo que hace el Estado de Israel, del gobierno del Estado de Israel hoy, y lo que hace Milei, prácticas propagandísticas similares, que es la humillación del otro, la estigmatización del otro, la deshumanización del otro. El judío era una rata, el judío era avaro, el judío era el mal de Alemania. El palestino no es racional, el palestino no busca solo la guerra, el palestino no merece vivir, el kirchnerista o el peronista es una cucaracha o un mandril. Los vamos a exterminar a todos, aunque sea a través de la batalla cultural, pero utilizan la palabra exterminación, exterminio. Vos sabés que entre el exterminio intelectual y el exterminio real hay muy poco, si vos además tu discurso es hiperviolento, ¿no? Y al mismo tiempo esa lógica de deshumanización permanente del otro, ¿no? Y de negación permanente, y la humillación del otro, la humillación del que no piensa como vos. Yo creo que en esas, la expectación pública de forma humillante, ¿no? Los nazis a los homosexuales y a los comunistas los ponían en una plaza pública, la expectación del público, y los castigaban públicamente. Sí, los hacían circular con una estrella. Sí, en el caso de judíos, pero en el caso de los Sí. comunistas y los homosexuales no. Era humillante en términos públicos. Bueno, también ocurre lo mismo con el kirchnerismo. Esto ya no es algo que solo de Milei, también lo hizo el macrismo con compañeros como Vudú, con otras personas que fueron detenidas públicamente y mostradas a la expectación pública como un espectáculo, ¿no? Pero Milei esto lo refuerza. Entonces yo creo que ahí hay una peligrosidad que nos está salvando, lo digo entre comillas, el fracaso económico de las políticas de Milei, ¿no?
En ese sentido, Hitler, que asume en el 33, resolvió en la primera década las cuestiones de desocupación, las cuestiones de inflación, las cuestiones de la pobreza en Alemania, le dio cierta dignidad a los sectores del trabajo alemán rápidamente, creció la economía rápidamente, y eso lo volvió a Hitler de alguna manera incontestable para los sectores de la oposición, ¿no? Milei va, como todos sabemos, en un derrotero al fracaso de sus políticas económicas y al fracaso de una sociedad como era la Argentina, que era quizás la única sociedad, o la sociedad más homogénea socialmente de toda Latinoamérica, que está caracterizada no por ser la región más pobre, sino por ser la región más desigual, ¿no? Claro. Sí, la famosa clase media, ¿no? Y todos sus grises en el medio. Sí. Las clases medias, ¿no? Yo creo que hay un libro de Arturo Jauretche, que es el más citado y el menos leído, o el peor leído, que es el medio pelo, ¿no? Sí, medio pelo argentino. Porque el medio pelo argentino, la mayoría cree que es es como la frase del de Maquiavelo, de el fin justifica los medios, que no la dice en ningún momento del libro. Con Jauretche pasa algo parecido, ¿no? Como dice Jauretche, las clases medias son el medio pelo, y Jauretche nunca dice eso. Jauretche habla muy bien de las clases medias. De lo que habla mal es de un decil que impone pautas culturales, que es el medio pelo, que es la aristocracia o la oligarquía descendiente, y las clases medias y la burguesía ascendente, ¿no? Sí. Él dice que las clases medias... Ese vector aspiracional, ¿no? Sí, que las clases medias son intelectuales, ocupan espacios y cargos en las burocracias estatales del irigoyenismo y del peronismo, con lo cual no es crítico de las clases medias. Por eso digo, es interesante hablar de las clases medias, porque hay muchas clases medias. Lo que habría que preguntarse hoy, si no hay un cuarto de pelo, ¿no? Que es las clases medias descendentes, sí, y ciertos sectores de las clases del trabajo ascendentes, que esto ocurrió, bueno, no ocurre ahora, sí, ahora ocurre la clase media descendente, pero los sectores populares ascendentes ocurrió durante el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner, y ese cuarto de pelo se volvió un poquito refractario de las propias políticas de inclusión, pero no eran las clases medias, ¿no? Yo creo que no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, pero digo, creo que el kirchnerismo, de alguna manera, o sobre todo el kirchnerismo más silvestre, más comunicacional, cuando atacó demasiado a las clases medias, se alejó de un sector que lo miraba con mucha simpatía, ¿no? Y cuya mayoría de los militantes eran de clase media también, ¿no? Eso también hay que decirlo, ¿no? Entonces vos tenías militantes de clases medias diciendo que la clase media era tal o tal cosa, ¿no? Y había como una especie de tiringuería inversa, que era negarse a sí mismo como clase media para empobrecerse, cuando eso debía dar orgullo. Un país de muchas clases medias es una forma es un país que debe sentirse orgulloso, y un pobre, cuando llega a la clase media, también se siente orgulloso, y creo que hay que justamente celebrar. No así un clase media cuando llega a la pobreza, bueno, pierde nunca, un poco, tiene el orgullo herido también, ¿no? La pobreza nunca te puede dar. Claro, por supuesto, es una degradación. Uno puede vivir con dignidad la pobreza, sí, pero nunca la pobreza te puede dar orgullo o dignidad. Me acuerdo de una pintada. Solamente alguien que sí, nunca fue pobre. No, por supuesto. Había una pintada, creo, en la puerta o en la entrada de la cava histórica pintada, alguien me corregirá si no, que decía, no sé si fue, creo que fue la cava, decía bienvenida clase media, ¿no? Sí. Había ¿no? Fue histórico eso, creo que fue durante el alfonsinismo. No sé si fue o en la dictadura. Yo la vi en el 2001. Sí, pero bienvenida clase media. Sí. Sergio. Hernán, acá también hay un quinto, digamos, que es el que está silenciado. La pregunta es, esta espiral del silencio, ¿quién está silenciando a los argentinos? ¿Nosotros o ellos? Yo creo que todos estamos silenciados. Por ejemplo, yo estoy silenciado porque estoy peleado con la mayoría del pueblo argentino, y creo que es una actitud gorila de mi parte. ¿Cómo es eso? Para explicar. Claro, enojarte con lo que votó a los argentinos, que los argentinos votaron a Milei, es gorila.
porque uno tiene que, si uno no es mayoría, por lo menos tiene que respetar a esas mayorías. Tiene que pensar qué fue lo que les pasó, no hacer un análisis tipo se equivocaron y yo soy genial y ahí Sí, está. sí. Lo que pasa es que ahí me lo siento como medio corrido. Ahí Ya está, está. ahí está. Ahí está. Me parece que la actitud de desprecio hacia lo que votaron las mayorías es una actitud gorila. Por lo tanto, antes de llevar adelante una actitud gorila públicamente, prefiero llamarme a silencio. También se llaman a silencio grandes sectores del peronismo que sienten culpa por el gobierno de Alberto Fernández y del peronismo y del kirchnerismo, porque el kirchnerismo estuvo adentro de ese gobierno entre el 2019 y el 2023. Por lo tanto, hay silencio de uno dice, no, habría que hacer tal cosa, y la gente te mira como diciendo, ¿y por qué no le hiciste, flaco, cuando te votamos? Entonces hay algo ahí de ese silencio. También creo que hay un silencio público de un sector de la sociedad argentina que votó a Milei y que ya se dio cuenta. Claro, era eso que me refería. Hay silencio que no de lo los va a dos decir, lados. por eso, y no lo va a decir Exacto. todavía. Lo empieza a decir. Hace un empieza silencio como, prudente, ¿no? Empieza como a decir, viste. Reflexivo, nada. está rendereando, está Sí, recalculando. yo lo voté, pero bueno, no sabía lo que iba a hacer, ese tipo de cosas. Había una señora el otro día que decía que tiene un hijo discapacitado. Sí, en un que video dijo- mío, sí, un sí. video tuyo, Sí. que decía, si sigue así, no lo voy a votar más. O sea, señora está en la plaza, le acaban de sacar todo. Si sigue así, ¿qué más tiene que hacer? ¿Qué- Hay una chica en la plaza, no sé si es el mismo caso. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa, Vito? Mirá el pelo de Vito, el corte es un maestro. Anda a hacer pichín. Dale, Vito. Anda al baño, dale, yo ahora me avisas. Bueno, siempre en los mejores momentos les pasa. Por suerte no quiere hacer lo segundo. Que es Vito peor. lo único que tiene que hacer es ser peronista. Sí, Es su dale. primer mandato. Lo vas a inculcar, lo vas a No, adoctrinar. yo la verdad es que yo no quiero eso. No porque querés. A mí no me lo... No, está ocupado, ahora cuando salga vamos. Yo no me gusta eso de inculcar. Lo único que le inculco es que sea de River. Pero la verdad es que sale del jardín, me mira y me dice, ¡viva Perón, papá! Y yo, bien, a mí me da un Vito. poco de vergüenza porque digo, los demás deben creer que yo les lo adoctrino y lo hago Sí, levantar a sí. las 6 de la mañana para leer la Hora de los Pueblos y los libros de Perón y esas cosas, y nada que ver. Ya lo vas a hacer, hermano. A mí me gustaría que él lo En elija. vez de que vea Samba, ¿no? Que ahora está medio... Claro, Samba que- se transformó en... Que lo elija por osmosis, en otra cosa. ¿no? Que lo elija por ejemplo, ¿no? Que vea lo que son los padres y diga, bueno, esta es la verdad del familiar, que es un poco lo que me pasó a mí. Pero a mí nunca me... Bueno, sí, mi mamá un poco sí, pero no importa. Es otro debate, no es para el psicoanálisis y no para acá. Pero volvamos a esa chica que no sé, no me acuerdo si era en tu... Acá me hace en una tu pregunta video. después Sí, para espérame vos. que dijo, bueno, yo lo voté y yo creo que tiene razón en las demás protestas. Exacto. Es el tuyo, Sí. es muy impactante ese. No, sí, sí, porque sí. la chica lo que dice, bueno, ahora me tocó a mí, yo salgo. Claro, cuando Claro, le llegó. te tocó Ahí. a vos. Cuando Claro, te tocó a vos salís, pero claro. antes no salías. Exacto. Ahí hay algo que describe la sociedad argentina y que describe esos sectores de clase media. No te metas. Que se sienten, se sienten superiores moralmente. Pero no es el Que mono dicen- aspiracional. No, en realidad hay como una construcción de identidad de una Argentina, de pertenecer a una Argentina establecida. Vos hablás quiero de ser- eso, de, sí. de lo que es y de lo En que el- está haciendo. En mi libro, ¿Para qué sirvió el peronismo?, que salió el año pasado, yo tengo toda una explicación Está de esa muy Argentina bueno. establecida respecto de si perteneces o no pertenecer. Muchos quieren pertenecer y ni siquiera es, te diría, aspiracional en el sentido más jodido del término, sino en el sentido de querer pertenecer a un colectivo determinado que tiene determinadas pautas culturales y determinada forma de ser argentina. Lo impactante de esta chica que decía, cuando protestan los negros yo entiendo que los repriman, pero ahora estamos protestando nosotros. Claro. Nosotros somos diferentes. Qué Y qué me parece mirada que ahí siniestra. es jodido el discurso de ella. Por supuesto ella no lo dice en esas palabras, pero lo está tramitando, tramitando sin querer. Está ¿No? Viste que transmitiendo sin querer. La ideología es aquello que nosotros no decimos, pero aquello que nosotros no Pero transmitimos. pero transmitimos. Claro. Sí. Bueno, ese individualismo de esa mujer a mí me generó mucha desesperanza, ¿no? Acá hay una pregunta de... Bueno, pero espera, perdóname, sí. ¿no? Pero puede pasar otra cosa.
que la chica se canse y en un momento diga, bueno, pero si yo que te estoy protestando, a mí me tratan así, cuando tratan así a los demás, quizás los demás no son tan desiguales a mí. Y eso es lo que la Clau llama las famosas demandas encadenadas, ¿no? Yo pido primero por mi hijo que tiene problemas de capacidad, el de al lado pide por su hijo que no tiene una buena educación pública, al lado está el jubilado, y cuando encadenás todas las demandas, chau, reconocerse en chau, colectivo. claro, Sí. Acá la licenciada Sandra Obadía en nuestro chat de YouTube pregunta: Hernán, ¿podrías explicar en qué momento o con qué medidas el kirchnerismo atacó a las clases medias? No las atacó en términos de políticas públicas, al contrario, el kirchnerismo aumentó la clase media en un 50% según los datos del Fondo Monetario Internacional, pero ciertos discursos que se dieron por parte de comunicadores ligados al kirchnerismo y por militantes del propio kirchnerismo, yo recorrí el espinel del kirchnerismo y de todas las reuniones habidas y por haber en tipos de unidades básicas, centros culturales, hablaba con la gente y había dos discursos muy fuertes en la militancia kirchnerista y en los discursos de los, por ejemplo en 678, muchos panelistas hablaban de la famosa clase media y los militantes en los centros culturales repetían esta lógica de las clases medias como culpables de las clases medias y los medios de comunicación. Eran como los dos latiguillos en las cuales explicaban parte de, por ejemplo, la derrota del 2013, ¿no? Y yo creo que a veces es peor lo que decimos que lo que hacemos, ¿no? Porque podemos hacer cosas que están muy buenas, pero si nosotros las pronunciamos mal, las explicamos mal o las eso fue un error mal, Sí, para estás mí, haciendo una... igual, qué sé yo. Es tu mirada que es pasaron valiosa. 10 años del kirchnerismo, ¿no? De ese kirchnerismo. Sí. Fue la década mejor perdida momento, esta. ¿no? Del mejor momento histórico de la Argentina desde el 55 pasaron 10 años, ¿no? Y creo que hay que tomar conciencia también de esa lejanía para repensar y repensarnos, ¿no? Digamos, no para... Y posiblemente un discurso llevado adelante en el 2012, el 2013, hoy pueda ser efectivo, pero no lo fue en ese momento, digamos, pero eso lo sabés a posteriori. Lo que sí creo, yo no creo en las autocríticas. Para mí la autocrítica que la haga Macri, que tomó 50.000 millones de dólares de deuda. Sí. Pelearse un rato con la clase media, bueno, es parte de los errores que tiene cualquier... Brienza, los trabajadores, la CGT hizo un paro por el impuesto a las ganancias. Sí, claro, bueno, voy a poner un poco también, ahora está darle escondido volumen al bajo la cama. argumento de los militantes cuando hablan de esa clase media. Y también los limitantes que tiene que el sujeto histórico sea consumidor, ¿no? Y que no tenga profundidad política Es también. que vos estás haciendo en ese momento, estás haciendo y diciendo en ese momento. Bueno, no te vas a poner en ese momento a reflexionar sobre lo que estás haciendo. 10 años después capaz poder reflexionar, ¿no? Y yo creo que lo peor que se puede hacer es no reflexionar 10 años después, ¿no? Y seguir repitiendo cosas que ya dijimos, porque en realidad cristalizamos lo que hicimos o lo que dijimos, ¿no? Y yo creo que el peronismo necesita muchísima reflexión, no autocrítica. Por autocrítica es decirle al otro sí me equivoqué. Bueno, yo no creo en decirle al otro sí me equivoqué, porque la verdad es que el otro hace desastres y está todo el tiempo intentando que yo desaparezca. Entonces, bueno, yo no me interesa el otro para hacer autocrítica. Entonces no sos de los que... Sí mejorar las condiciones de nuestro decidir y nuestro hacer para aquellos que no son el otro y que no están definidos como el otro, sino que a veces no son el otro en mayúscula, que es el que quiere desaparecerte, sino el otro en minúscula, que simplemente no es parte de lo que vos sos. Que un día te puede acompañar, otro día claro, no. claro. Como De hecho pasó. Cristina, sí. ¿No? Entonces, es ese 34% claro, oscilante. Sí, por eso, bueno, a mí me parece que hay que hablarle también a ese 34% oscilante y que de alguna manera te considere de nuevo una alternativa, porque ya te consideró una alternativa, ¿no?
En el relato del voto electoral argentino, vos tenés que en el 2011 el 54% de la población votó a Cristina, ¿no? Y en ese 54% había muchísima clase media. Y no había una población convencida de las 3 banderas y las 20 verdades justicialistas. Más bien era mucha gente era común y de clase común entre comillas y de clase media, ¿no? Bueno, ¿qué pasó en el 2013 con eso? Y en el 2015 yo creo que un 51%, muy poquito, por muy poquito, hubo gente que quiso mejorar las condiciones en las cuales el país había dejado al kirchnerismo. Mejorar las condiciones aún más, y eso consistía en cambiar lo malo, lo malo que encontraban esos sectores, y mantener lo bueno, ¿no? Macri hizo y ganó con ese discurso. Ganó con ese Macri. discurso, sí. Por eso, en Y realidad, después en el 19 la gente se dio cuenta que en realidad que no le funcionó. Macri era un kirchnerista blanco, Sí. como de la Rúa. Era un menemista blanco de la Rúa, ¿se acuerdan? Menemista sin corrupción. Bueno, en el discurso del 2015, Macri funcionaba como un kirchnerista blanco. Yo te voy a dejar, no vas a perder nada de lo que te dio el kirchnerismo conmigo. Lo que sí, no vas a tener corrupción, no vas a tener lógica amigo-enemigo, te vas a poder sentar con tu familiar a comer los ñoquis los domingos. Y lo que hizo Macri es empeorar todas las condiciones, porque finalmente terminaste las trompadas en las mesas de Navidad con Macri, persiguió a la oposición como nunca antes se había perseguido en la Argentina en democracia, tomó 50.000 millones de dólares de deuda, le quitó los beneficios al consumo de grandes mayoría de los argentinos. Usó al Estado como garante para un Para su propio empréstito negocio. fraudulento. Sí, pero además para sus propios negocios, porque Claro. yo no sé si debería hablar de esto, porque a mí cuando hablo de estas cosas siempre me dejan sin trabajo en todos lados. Pero yo creo que el problema de la corrupción en la Argentina una cosa es la corrupción política, en el sentido de funcionarios que hacen caja para los negocios, para sostener la política, y en el medio hacen caja para sí mismos. Eso lo hacen todos los partidos políticos. Lo que sí hacen estrictamente las élites argentinas cuando gobiernan es utilizar el aparato del Estado para sus propios negocios públicos. ¿Por qué? Porque el político común, ya sea el abogado radical o el politólogo peronista o lo que quieras, no tiene negocios establecidos en la Argentina. Es decir, vive de su salario. Entonces, si se afanan 9 millones de dólares, como hace López, es una cuestión estrictamente individual, que vos puede estar más o menos extendida, pero es estrictamente individual. Ahora, cuando yo soy el dueño del Correo Argentino y utilizo al Estado-Nación para enriquecer al Correo Argentino, Sí, perdonarme una deuda de 75.000 cuando yo millones de utilizo al pesos. Estado-Nación argentino para bajarle las retenciones a las empresas agroexportadoras, porque yo soy parte de los pools de siembra, ahí estamos hablando de una corrupción de una dimensión desconocida. Cuando yo utilizo el Estado-Nación y al ejército argentino para apropiarme de millones de hectáreas y repartirlas entre mis amigos, ahí estoy haciendo un acto de corrupción, de apropiación del Estado, de todos los argentinos. Esa es con la verdadera tuya. Sí, Cuando yo utilizo la toma de deuda del Fondo Monetario Internacional para hacer una bicicleta financiera, Sí. para que mis amigos puedan vender dólares, comprar pesos, ponerlos en 3 meses a interés y después volver a comprar dólares y fugársela, ahí estoy utilizando la de todos para enriquecer a un Sí, grupo sí. homogéneo, que es la élite tradicional argentina, que además es una élite corrupta, que es una élite que es dominante y no dirigente, que no tiene proyecto de país más que el saqueo. Entonces yo creo que muchas veces es mucho más fácil comprender o ver al funcionario X que se afanó un vuelto que comprender toda la maquinaria Sí, claro. de corrupción que tiene la élite Sí, el tradicional. famoso se robaron un PBI que Sí. nadie lo supo explicar nunca. Digo, no, viste que Jauretche hablaba de corrupción coyuntural y estructural. Sí. ¿No la sabemos explicar a la estructural? Es que ¿Qué es lo que muy deberíamos? difícil, porque la estructural necesita saber economía. Pero ¿cómo hacemos para que el pueblo comprenda Y que necesitamos que los economistas
que son pocos economistas de este lado, porque generalmente, digo, vos estudiás economía, porque la Argentina establecida es esto, digo, vos estudiás ciencia política, y vos podés elegir en estar desocupado y no llegar a fin de mes, o ir a la Ditela a ser profesor y que te den una millonada de plata por ser profesor, o participar de distintas consultoras que están pagadas por las grandes empresas o por los grandes medios de comunicación para que vos digas, no, está ganando Milei en Provincia de Buenos Aires y ese tipo de cosas, sí. o lo importante es la institucionalidad y no bajo la pobreza, como tu futuro depende, tu futuro y la comida de tus hijos depende de tu salario. Vos, en vez de quedarte como un politólogo peronista muerto de hambre que no llega a fin de mes, claro, vas a la Ditela, es lógico. El 90% de la población, salvo que hayas tenido una madre muy hincha pelota, se deja de ser peronista. Con los economistas pasa lo mismo. Digo, sí, con los políticos también. Massa terminó trabajando en Glencore. Vos estudiás 5 años de economía, ¿no? Entonces, terminás, te recibís. ¿Qué haces? claro. ¿Vas a trabajar? ¿Dónde se consigue laburo ¿Vas de a decir economista? la verdad en economía o entras en una consultora que diga no, lo importante es la inflación es el impuesto a los pobres? Es más fácil. Y garantizás el saqueo de los grupos económicos que te pagan. Bueno, la tenés a ella, pobre, que está acá. Por eso la valoramos mucho, Luciana, porque ella llega a la... mira, yo Una siempre gran se lo figura. digo. No, yo estoy estudiando acá para voy a decir- contador acá voy a público decir y voy algo. a enseñar cómo evadir impuestos. Claro, Digo, me exacto. acaba de explicar Brienza Exacto. que estoy por el camino incorrecto Pero de la exacto. vida y que tengo Pero que es hacer así. exactamente lo otro. Pero acá hay algo que también hay que pensar. Digo, no hay posibilidad de que los sectores populares sean hegemónicos si no construyen su propia red de contención a militantes, intelectuales, trabajadores que defiendan un modelo nacional y popular, porque si no condenás a tu intelectualidad a que se venda o que se muera de hambre. Si vos si El CONICET. Es claro, eso también. el CONICET, por ejemplo, los proyectos de las universidades públicas del conurbano, que para mí fue inteligentísimo hecho eso por Cristina. ¿Por qué fue inteligentísimo? Porque lo que justamente intentó es crear esa red de intelectuales Empoderó. con sustento propio, ¿no? Y el CONICET, Sí. por ejemplo. Ahora, ¿qué ocurre? Vos salís del Estado y te destruyen las universidades públicas, y lo hacen adrede, no es que es con la tuya, lo hacen adrede. Digo, ¿por qué? Porque lo que están haciendo es recuperando la hegemonía dentro del sistema intelectual argentino. Entonces, lo que hay que pensar es realmente cómo se elabora eso, cómo se elabora un bloque hegemónico alternativo en serio. ¿Cuál es el problema? Que si vos estás fuera del Estado, como vos no sos parte, vos no tenés fuerzas productivas propias, es decir, vos no tenés empresarios grosos en serio, vos no contás con gran capital en serio, lo que pasa es que no podés sostener ese aparato. Ahora, también es cierto que la lógica del reparto interno del bloque contrahegemónico tiene que ser funcional o no, porque si no te quedás sin posibilidad de defensa de tus propios intereses. Exactamente. Y además las mayorías, no es que las mayorías toman conciencia de esto y dicen, bueno, vamos a hacer una vaquita para que nuestro aparato político pueda construir un bloque hegemónico propio. ¿Víctor? ¿Está abierto el micrófono ese? ¿Sí? A ver, prendele el cosito. Prendelo. Está arriba. Sí, está arriba. Hola. Ahí está. Dale. Sí, Hernán, hace poco, un par de meses o menos, salió tu libro Síntoma Milei. Y vi que hablabas de la patria influencer y hacías algunos ejemplos. Hablas algo de Jauretche y todo. ¿Qué podemos encontrar en el libro? Aparte así, Víctor, Bueno, así no tenés que ir a dar clases en distintos lados. Hay que Siempre vender. hay un Barros Esqueloto que te tira un centro al área. No, Justo un barros esqueloto le tiraste por la cabeza, gallina. Bueno. A propósito, bien. No creo Burrito que Ortega. el pase de centro se lo dé el mellizo. yo creo que el libro es una continuidad de para qué sirvió el peronismo. ¿Por qué? Porque Milei es síntoma también de lo que ocurrió, de la pregunta en pasado del peronismo. De alguna manera, pero esto no significa... Hay dos grandes respuestas a por qué Milei. Una es porque el peronismo es malo y se equivocó, hay que hacer autocrítica, la socialdemocracia, Cristina y todo eso. Para mí esa es una respuesta pava.
La segunda respuesta pava es la sociedad se derechizó, los argentinos son todos tarados, otra respuesta. Pero sí creo que Milei es síntoma de algo. Milei es síntoma de algo que pasó en la sociedad argentina y que es que una gran mayoría visualizó que el Estado-Nación argentino que había construido a lo largo de 100 y pico de años no estaba siendo eficiente. Y no estaba siendo eficiente en los 3 grandes pactos sociales que hizo la sociedad argentina a lo largo de su historia, que es el Pacto Social de la Educación con Roca, el Pacto Social de la Justicia Social con Perón y el Pacto Democrático con Alfonsín. Esos 3 grandes pactos sociales para mí la sociedad considera que están rotos. Por eso no les importa que Milei los vuelva a romper, porque ya están rotos de antes. Porque ya ni la educación pública, ni la justicia social, ni la democracia significan para las mayorías lo que significaron en un momento. Y esto voy a ser crudo, con la educación pública, más allá del esfuerzo de los gobiernos nacionales y populares, más allá de los maestros y profesores y universidades que funcionan, creo que quebró su rol y su misión de igualarnos a todos los argentinos, ¿no? Esa educación pública a la cual iban el hijo del rico y el hijo del pobre, el hijo de clase media, y se igualaban todos, ese proyecto fracasó. Hoy los hijos de la clase media... Salvo en la universidad, perdón, Sí, por en eso, el sí. nivel terciario. Sí. Sí. Dale un tiempito a Milei y lo destroza. Y también lo ¿Saben destruye que por completo. Hoy las clases medias, los hijos de los funcionarios, los hijos de los profesionales eligen la educación privada para sus hijos. Y eso habla del fracaso de las políticas públicas de la educación pública en la Argentina. La segunda es la justicia social, que es la última gran modernización de lo que es la justicia social en la Argentina fue la asignación universal por hijo, que comprendió que no se podía seguir con la protección social del estado de bienestar de 1940, porque ya el hombre no era la cabeza de la familia, porque no había un estado capitalista industrial y no había un estado-nación, por lo tanto no había autoridad masculina para sostener como el estado de bienestar clásico, y fue a la asignación universal por hijo que cobraban las mujeres que tenían hijos en edad de estudiar. Pero después, el problema que nos pasó en el 2023, que cuando vos le asustabas a alguien con que iba a perder el aguinaldo, las 8 horas, las horas extras, las vacaciones pagas y todo eso, el tipo dice, no, a mí Freddy Krueger ya me mató. Es decir, yo no tengo esos beneficios, con lo cual no me asustes con algo que yo ya no tengo. Sí, no me asustes con la precarización, porque ya estamos todos precarizados, laburando en Uber, Rappi, lo que sea. Pero además, muchachos, digo, nosotros estamos precarizados. Todos, ¿Ustedes cobran en blanco en la radio? Digo, yo cobro en blanco en una universidad, pero después hago malabarismos dando facturas a todos los lugares de trabajo. Por lo tanto, hay algo ahí que el discurso quedó absolutamente desfasado. Digo, la propia sociedad capitalista en la cual nosotros nos movemos y nosotros hicimos políticas públicas, ya había dejado de lado un mundo del trabajo que se había Pero también realizado. lo permitimos, ¿eh? Bueno, quizás no se podía hacer otra cosa. Sí. Digo, En el corazón del peronismo el aguinaldo... Pensemos no, en serio esto, ¿no? no Por es ejemplo, ley. la precarización en el Estado empezó con el menemismo. El kirchnerismo, ¿qué hacía? ¿Ponía en blanco a los que ya habían sido precarizados o sumaba una masa de 20 o 30% de desocupados a la economía de la manera que fuera? Sí, facturando. Bueno, facturando, claro. Bueno, En Radio Nacional. por ejemplo, digo, pero ahí es interesante pensarlo porque la estrategia primera es, bueno, yo incorporo gente al mercado de trabajo, después veo qué hago. Pero está bien, es cierto. Pero el problema es que finalmente, 20 años después, con las crisis económicas después del 2015 en adelante, quedaste en un mundo de precarización donde el trabajador no se sintió contenido al 2023 por lo que pensábamos la justicia social. Y el último gran pacto es el pacto democrático. Si vos le gastillás a una vicepresidenta en la cabeza y una diputada te dice, no, yo no voy a repudiar el hecho, es que la democracia, los valores democráticos están perdidos en la Argentina, y los valores democráticos están perdidos en la Argentina más allá de la torpe condena
de la Corte Suprema Cristina, que es una vergüenza, digo, están perdidos porque nosotros no respetamos al otro. Nosotros creemos que el que votó a Milei es un idiota. Y ellos piensan que el que vota al kirchnerismo es un corrupto. Por O lo es un tanto, deforestado, es imposible dialogar con ese otro. No tenemos una matriz democrática de acercamiento al que no piensa como nosotros. Entonces, no es posible la democracia con ese grado de fragmentación ideológica. Ya te está diciendo que quedan 3 minutos. Está llevándola de ¿Querés tiempo. la media luna? Vamos ¿Querés la media luna? Toma. Tiene hambre, dice. Toma. Porque le prometí llevarlo a... Y lo prometido es deuda. No, bueno, ahora vamos a comer. Ahí Faltan está. 3 minutos, mirá. Ya nos echan, hijo. Qué grande, Vito. Gracias, Vito, por venir, ¿eh? Y Vito que es de Boca. ¿Es de Boca? Sí. Claro. No, no. Ah, dice Boca. Boca no. Bueno, Boca nada, como No, el es disco es de Cerati. River, le dije que si no es de River... O sea, en algunas cosas sos dictatorial. No, en eso Hernán. solamente. Pero ¿sabes por qué? Tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser. Que es, si él fuera de un cuadro diferente al de su padre, se perdería los domingos se perdería el abrazo, Ese legado, de ese, gol sí, en la cancha del equipo del padre. Sí, eso es Y yo impagable. recuerdo cada vez que mi viejo me llevó a la cancha de River. Sí. Y quiero que él recuerde cada vez que lo lleve a la cancha Sí, de y River. yo soy Nada de más. Boca por eso mismo a la obvio, inversa. obvio. O sea, mi padre Sí, me ha por eso- llevado. Por eso yo soy de los hinchas de fútbol que no cargo nunca al rival. Salvo en las redes porque me divierto, pero no cargo nunca a mis amigos. Porque un verdadero hincha de fútbol no debe cargar al otro, porque si entiende lo que es ese sufrimiento identitario, ¿para qué lo vas a gastar? Sí. Hay que celebrar más las alegrías propias que las desgracias. Sí. Y Ajena. menos ahora que está Riquelme, ¿no? Que, o sea, yo... Lo bancás a Riquelme. Sí, claro, no solamente banco a Riquelme, odio todo aquello que lo persigue, combate lo- a Riquelme, sí. ¿no? Digamos. Entonces, digo, cada vez que a Boca le va muy mal, le digo que levante un poquito, porque si no Sí, ahí está. Muy se bien, lo bonito llevan, se mensaje. lo llevan puesto a Riquelme, ¿no? ¿Qué esperas para esta tarde con Independiente? Muy buena pregunta, quedan 2 minutos. ¿Eh? No, bueno, hoy tenemos un día difícil por 2 razones. Digo, en casa somos de River y de Racing, porque mi compañera la India es de Racing. Yo soy un modelo edípico ideal, ¿no? Mi mamá es de Racing, mi compañera es de Racing, y Vito tiene permitido ser de River, un poquito de Racing y un poquito de Atlanta. Entonces, hoy... Tener una novia de qué? y de Racing. Y eso lo va a decidir él. Digo, porque si es edípico, también. Bueno, Sí, pero sí. podría darse que gane River y ganar a Racing también. Y Ese están con sería un doble sábado- alegría. Un sábado ideal. Un sábado ideal. Y sí, ya estamos haciendo todas las... Yo soy las de Boca, cábalas- por ejemplo, todas las me vine a ver cábalas el para partido que con mi eso- viejo y- Ya hicimos todas las cábalas para que eso suceda. Hicimos panqueques a la mañana y a la noche vamos a hacer pizza. Así que si se da podemos tener un sábado feliz. Bueno. Y a la noche encargamos el segundo. A la noche Si encargaron el ganamos, segundo. Si ganamos todos, Muy bien. Bueno, ¿dónde está? El es primero. una razón contra la que no puedo tirar, no tengo envido contra ese tipo de razones, pero bueno, yo quiero que gane Boca, ¿qué te voy a decir? No, está bien. pero- Venimos tan mal que una alegría para el pueblo de Boca no estaría mal. Sí. Nos tenemos que ir, ya está, estamos a tiempo cumplido. Carlitos Di Mare, Gary Castro, aquí en la producción, me dice Gary así, los dos, mencionamos los dos, claro, y yo así. El señor Emas Vinda, haciendo la operación de streaming, las fantasías, el señor Ariel García haciendo la operación de sonido, toda la logística técnica. Gracias, Luciana, por venir, por Gracias todo. por invitarme, Camilo. No, es tu programa. Es tu programa, nuestro programa. Nuestro programa. Nuestro programa. Es un honor tener este equipo, este fichaje impresionante. Gracias, Sergio Lamonte, que ayer fuimos a ver Cinema Verite y lo recomendamos, una banda que hace covers de Charly García, Serú Girán, y ayer hacían en la trastienda un homenaje a el Unplugged de Charly García, lo hicieron completo, igual que en el disco. Impresionante esa banda, de verdad que fue un espectáculo para mí muy conmovedor, porque no hay muchos lugares donde escuchar a Charly García bien interpretado, y ella es una banda impresionante. Suena muy bien, ¿te gustó? Sí, excelente, es la tercera vez que lo veo y La Grasa de Capital y todo, y siempre lo hacen perfecto.
Sí, realmente un gran espectáculo. Gracias, Sergito Rodríguez, el hombre, la figura, una de las figuras también de este año en la comunicación popular, haciendo, Gracias. poniendo el cuerpo siempre en todas las marchas, Sergito. Pedile que te diga por qué la muerte es antiperonista. Con ella nos vamos. Bueno, la muerte por definición es antiperonista, por una sencilla razón. Primero porque el peronismo es un humanismo que mantiene al hombre en el centro de la existencia. Por lo tanto, si el hombre desaparece, desaparece el peronismo. Segundo, porque el peronismo, la muerte siempre aparece en política en los peores momentos, ¿no? Mata a Evita en el 52, mata a Encarnación Escurra en pleno gobierno de Rosas, mata a Perón en el peor momento, en el 74, cuando si hubiera vivido 2 o 3 años más, posiblemente el golpe del 76 no hubiera sido posible. Mata a Néstor en el 2010, en pleno proceso, y la historia hubiera sido diferente, ¿no? Porque además la muerte se llevó, en su gran mayoría la muerte se lleva puesto a los peronistas, ¿no? O a los militantes del Movimiento Nacional y Popular, ¿no? Desde Dorrego a los 700 muertos en la Semana Trágica de los Trabajadores, que no eran peronistas, pero los 1.400 fusilados, los 350 muertos en el 55, los 30 Tantas veces nos mataron y sin embargo... desaparecidos, ¿no? Digo, la muerte se encarniza, es una buena palabra para utilizar la muerte, con los militantes nacionales y populares. Muy pocas veces mueren los antiperonistas o los no peronistas o los ricos en la Argentina, ¿no? Por lo tanto, la muerte tiene ideología, ¿no? Es gorila, pareciera que no, pero es gorila, como dice. Pareciera que no, ¿no? Gracias, Hernán, por haber venido. Un aplauso para Hernán Brienza. Gracias al Pulqui, Radio Bar Pulqui, que nos ha permitido nuevamente hacer una transmisión. Sigan con Quique Alcoba en Viento a Favor, en la Radio Debe, en la Radio de las Madres. Gracias. Minutos contados, el repaso veloz de